Buenos días, estimados alumnos. En esta oportunidad vamos a dar inicio a la videoconferencia de la semana 9 que corresponde en el momento. Para empezar, vamos a cortar esto por acá. A ver, lo retiramos. Bien, nuestra semana 9 corresponde a lo siguiente. De acuerdo a nuestro sílabo, estamos entrando a la unidad 3, ¿no?, que tiene por tema la recopilación, tratamiento y el análisis de la información, como pueden ustedes observar. La semana 9 en sí corresponde a la recopilación, el procesamiento y el análisis de la información. Acá debemos haber presentado, ¿no?, o haber hecho la presentación de nuestros avances de los trabajos de investigación que vienen ustedes realizando. Asimismo se llevó a cabo lo que es el examen parcial. Pero bien, vamos explícitamente a lo que es el tema, ¿no?, que se llama recopilación, procesamiento y análisis de la información. Nuestro tema, ¿no?, lo podemos ver en este momento, que también está colgado en la página, ¿ya? Bien. El tema, ¿no?, de la semana 9 corresponde a la recopilación, procesamiento y análisis de datos. Y tiene por introducción lo siguiente. El tratamiento de la información en una investigación es fundamental. Cuando hablamos de tratamiento de datos, se refiere al conjunto de medios aplicados para llegar a la esencia de la información, bien porque ésta no se conozca o porque se encuentra alterada y desorganizada por otros elementos. Una vez recogidos los datos, es necesario elaborarlos, procesarlos, analizarlos e interpretarlos. El procesamiento y análisis de datos es la etapa final del método estadístico. Bien, como vemos aquí en la introducción, sabemos perfectamente de que es necesario obtener información. Nosotros ya hemos estado viniendo trabajando con el planteamiento del problema, en el cual ustedes, ¿no?, han sacado diversos problemas que tiene cada empresa que vienen representando para generar sus ventas, para incrementar sus ventas. Entonces, a través de este tema, ¿no?, de la recopilación de datos, la recopilación de información, vamos nosotros a poder dar solución a este problema que se nos haya presentado. Importancia. ¿Cuál es la importancia, ¿no?, de la recolección, procesamiento y la presentación de la información, de la búsqueda de datos? Pues bien, tenemos acá la presente imagen, ¿no? Pueden observar ustedes que para iniciar nosotros necesitamos recolectar datos. Al recolectar datos, a llenarnos de información, ¿no?, a buscar una y otra información, esto por los medios, de repente las encuestas, ya sea personalizada o escrita, ¿no?, las indagaciones que hagamos a nuestros clientes, ¿no?, para solucionar nuestros problemas, ¿no?, esas respuestas pues son la recolección de los datos, ¿ya? ¿Para qué? Para luego pasar a procesar nuestra información. Una vez obteniendo nosotros toda la información necesaria, ¿no?, es momento que nosotros vamos a procesar esta información, ya sea de forma manual o de repente utilizando algunos métodos estadísticos, ¿no?, como, lo tiene cualquier máquina, ¿no? ¿Para qué? Para que al final, ¿no?, podamos nosotros hacer la presentación de los resultados. Hacemos la presentación a la vez, la publicación de nuestros resultados, ¿no?, que hayamos realizado a nuestra información. Bien. Recolección de datos. Como les vuelvo a repetir, la recolección de datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Repito, implica elaborar un plan detallado de procedimientos que conduzcan a reunir datos con un propósito específico. ¿Cómo se preparan los datos o respuestas para analizarlos? Las respuestas o los datos obtenidos previamente codificados se transfieren a una matriz de datos y se preparan para su análisis. Llevan estos pasos. El paso 1, que es codificar
las categorías de los sitios o preguntas y las categorías de contenido u observación no precodificadas, ¿no? Es acá donde nosotros vamos a elaborar nuestras preguntas, ¿no? Todo lo que vamos a nosotros indagar. El paso 2 ya es elaborar el libro de códigos, que más adelante se les va a explicar. El paso 3 efectúa físicamente la codificación y el paso 4 pues grabamos y guardamos los datos en un archivo, ¿no? Es así como se hace de forma mecánica prácticamente esta preparación de datos o respuestas. Bien. Paso 1, ¿no? Ahora vamos a detallar cada uno. ¿Cómo codificamos los datos o respuestas para contabilizarlos? Bien, la codificación de preguntas cerradas, ¿no? Cuando tenemos preguntas cerradas, ¿a qué nos referimos con unas preguntas cerradas? Pues se refiere a asignar un número a cada respuesta. Un atributo corresponde a un valor específico en una variable para preguntas cerradas de elección única y dicotómica. Tomemos el siguiente ejemplo. Si nosotros hacemos la pregunta, ¿no? Ahora que ustedes están en pleno estudio. En la calle, en el parque, ¿no? Vamos a ver qué cantidad de estudiantes tienen la ciudad de ese tipo, digamos, ¿no? Preguntamos dentro de nuestra encuesta, ¿usted estudia? Solo hay dos opciones para responder. Sí, no, estamos yendo directamente. A eso nos referimos con preguntas cerradas. Cuando tenemos solo dos opciones, o es A, o es B, o es sí, o es no. Podemos asignar también números, ¿ya? Asignemos números. Asignando números, ¿no? Podemos decir, ¿no? Que 1, si la respuesta es sí. 2, si la respuesta es no, ¿no? Y de repente un atributo adicional con un NC como número 3, que significa no contestó. Pero este número 3 lo vamos a poner ¿no? como un atributo adicional, como dice el nombre, porque no va a aparecer dentro de nuestro cuestionario, ya que solamente lo vamos a utilizar nosotros para codificar nuestros datos, ¿no? ¿A qué se refiere? O sea, no va a haber ¿no? le lanzas la pregunta, así responde sí, no o no sé, no. Solamente eso lo vamos a tener en un paréntesis para nosotros tabular sea el caso de que no responda ninguna de las preguntas, ¿ya? En variables que exploran el grado de acuerdo o desacuerdo, ¿no? Cuando nosotros tenemos alguna pregunta que haga ver si está de acuerdo o no le gusta, o de repente está muy en acuerdo, ¿no? Frente a cualquier afirmación, los atributos podrían ser de la siguiente forma. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el código y el atributo, este es el ejemplo, ¿no? El código en este caso sería muy en desacuerdo y lo estaríamos calificando como el número 2. Ya, el otro sería en desacuerdo y sería el número 3, diferente o indiferente, el número 4, perdón. De acuerdo con el número 5, muy de acuerdo el número 6 y a los que no responden pues con otro número, ¿no? Bueno, el 1 es muy en desacuerdo, el 2 es en desacuerdo, así sucesivamente. Ya, esos son los modelos de las preguntas cerradas, ¿no? Le vamos a dar una respuesta exacta a lo que nosotros queremos que nos responda, ¿no? O sea, no va a haber opción a que ellos se explayen en dar su respuesta, simplemente en lo que nosotros les pongamos dentro de la encuesta en este caso, dentro de nuestro cuestionario. Bien, ahora pasemos en el caso de que la codificación de preguntas fueran abiertas, ¿no? Vendría a ser lo contrario de las preguntas cerradas. En este caso, primero han de ser respondidas para que luego nosotros podamos establecer las clases de respuesta con un listado de respuestas que debemos formular. Lo otro es que vamos a asignarle un código a cada respuesta. Y una vez codificado los atributos de las variables de interés, se va a realizar el paso 2, que más adelante se... ¿Cómo es una pregunta abierta? Se estarán preguntando. Pues bien,
Dentro de nuestras encuestas es lo que vamos a realizar también, ¿no? Va a contener lo que es la parte de preguntas cerradas como la parte de las preguntas abiertas. En las preguntas abiertas pues puede haber respuestas libres, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá, bueno, se nos ocurre, ¿no? ¿Por qué te gusta el teatro? Y va a poner las razones por las cuales me gusta el teatro, porque me gusta ver cómo actúan, o quiero ir a ver a tal persona específicamente. ¿Qué te motiva a viajar? Bueno, me motiva a viajar porque quiero conocer varios lugares, ¿no? Quiero conocer el Perú, etc, etc. ¿Qué opinas del presidente? Bueno, ahí cada uno tiene su opinión, ¿no? Pero se puede explayar, a lo que en las preguntas cerradas, como les vuelvo a repetir, solamente se basan en responder a lo que nosotros les indicamos, o el encuestador. ¿Se entiende? Espero que sí. Sigamos. Bien, el paso 2 ya viene a ser el libro de códigos, ¿no? Ahora, ¿qué dirán ustedes es el libro de códigos? Bueno, el libro de códigos es un documento que describe la localización de las variables y los códigos asignados a los atributos que lo componen, ¿no? Su función es guiar el proceso de codificación y localizar variables e interpretar los datos durante el análisis. Este libro de códigos puede ser representado en una tabla diseñada por el propio investigador. Por ejemplo, tenemos aquí libro de códigos, ¿no?, que nos especifica en este pequeño mapa en lo que es un documento que describe la localización de nuestras variables. Cumple dos funciones, ¿no?, que es la guía para procesar la codificación y es la guía para localizar variables e interpretar datos durante el análisis. Dentro de los elementos pues tenemos las variables, las preguntas, los ítems, ¿no?, las categorías, subcategorías. Los resultados del instrumento de medición se transfieren a la matriz por medio del libro de códigos. Bueno, esto prácticamente se realiza con un programa, ¿no? Esto es un análisis de los datos, una interpretación de los datos con ayuda de un programa, ¿no?, que ya ustedes habrán escuchado, se llama el SPSS, ¿no?, donde nosotros sí tenemos que tener bien en cuenta cuáles son nuestras variables, ¿no?, cuáles son nuestras categorías, nuestras subcategorías, para nosotros solamente ingresar toda la información al sistema. Eso lo vamos a ver más adelante. Continuemos. Codificación. Significa, en última instancia, encontrar nuevos contextos para analizar los datos. La segmentación y codificación de los datos le permiten al analista pasar la indagación a la interpretación. O sea, de la pregunta a que las respuestas que quieren decir. Tabular. La palabra tabulación pues deriva etimológicamente del latín tabula y significa hacer tablas, hacer listado de datos que los muestran agrupados y contabilizados. Entonces, dependiendo de la naturaleza de la información, se puede tabular de maneras muy distintas. Tenemos la tabulación lineal o la tabulación cruzada, ¿no? La lineal es cuando se procesa el número de casos correspondientes en una sola categoría. Por ejemplo, dice acá, el número de profesores de arte de una universidad según el grado o título profesional que posean. Es lineal, ¿no? Solamente van a sacar la cantidad de números de profesores de arte según su grado o título en toda esa universidad, ¿no? En cambio, la tabulación cruzada, ¿no?, se refiere ya al número de casos que ocurren conjuntamente en dos o más categorías, ¿no? Ejemplo, el número de profesores de arte, ¿no?, de la universidad, según el grado de título, que viene a ser una categoría, y los años de servicio en la docencia. Tenemos ya dos categorías, disculpen, ¿no? Vamos a tener una cantidad según el grado, ¿no? Tendremos, digamos, de toda la universidad, son 100 docentes, tenemos 20 docentes con grados profesionales, ¿ya?, en arte, pero tenemos, digamos, unos 10 con años de servicio, ¿no?, con más de 5 años de servicio, digamos, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que diferenciar.
¿no? Las categorías, según grado título dice acá, y otro según años de servicio en la docencia, con experiencia, ¿no? En cambio, en la lineal solo tiene una categoría, ¿no? Que nos indican solamente docentes que tengan el grado título profesional de arte. Ya, espero que quede bien claro porque estos temas es lo que ustedes van a trabajar dentro de su empresa, ¿no? Para poder sacar correctamente la información que necesitamos conseguir. También tenemos la tabulación manual y mecánica. La tabulación manual es posible cuando se procesa una serie de categorías pequeñas o un número manejable de datos. La tabulación mecánica cuando sucede todo lo contrario, no a la manual, ya que hay un número de casos, ¿no? Hay un gran número de casos, el procesamiento es computarizado automatizado, como les mencionaba, ¿no? Si nosotros trabajamos con un pequeño grupo, con un tablet, ya sea de 50 como muestra, 30, 20, podemos trabajarlo de forma manuable, ¿no? Podemos tabular manualmente. Pero si ya nosotros trabajamos con una población de 1000, una muestra de 500, ¿no? Es necesario contar con la tabulación mecánica. Bien. El paso 3 es efectuar físicamente la codificación, tabular los datos. Esto nos va a permitir agrupar y estructurar los datos obtenidos en el trabajo de campo, ¿ya? El paso 4 pues es guardar los datos para prepararlo en su posterior análisis. Esto nos ayuda a definir las herramientas o programas estadísticos por el procesamiento de los datos. Hay programas que se utilizan para almacenar datos, como las hojas de cálculos, ¿no? Los programas estadísticos que les mencioné, el SPS, ¿no? Entre otros. Es necesario escoger el que más se adapte, ¿no? Adapte a las características de los datos y el que conozcamos mejor y podamos manejarlo, ¿no? Porque nuevamente podemos procesar, ¿ya? Ahora, proceso de la búsqueda de información. ¿Cuál es el proceso de la búsqueda de información? Bien, en este pequeño flujograma podemos ver, ¿no? Que nosotros tenemos la necesidad de información para tomar una decisión, ¿no? Para solucionar a nuestro problema. Si nosotros acá nos respondemos a esta pregunta, si ya dice, dispongo de la información internamente, si lo tengo, termina nuestro trabajo de investigación. Caso contrario, si no lo tenemos, tenemos que ir al análisis de fuentes secundarias, ¿no? Y buscar nuevamente la información, indagar. ¿Es suficiente? Una vez que hayamos buscado la indagación, ¿es suficiente? Si es que es suficiente para nosotros, sí, terminamos con la búsqueda de información. Si es que no, elaboramos nuevamente un estudio para poder tener mayor información, ¿no? Así funciona este flujograma. Procesamiento de la información. Bien, una vez que ya nosotros hayamos tenido la información, hemos buscado los datos, hemos realizado nuestras encuestas y todo lo demás, ¿no? Pasamos a lo que es procesar la información. ¿Qué es el procesamiento de información? Es el proceso mediante el cual los datos individuales se agrupan y estructuran con el propósito de responder a problema de la investigación, a los objetivos, a la hipótesis del estudio, convirtiéndose los datos en información significativa, ¿no? O sea que ya tiene una razón de lo que nosotros hemos buscado, ya tiene coherencia, ¿no? Es significativa para resolver nuestros trabajos. Presentación y publicación de los resultados. Los resultados se presentan mediante ecuaciones, mediante gráficos, tablas y se interpretan. Todo lo que hemos nosotros buscado, ¿no? E interpretado, analizado y procesado, pues al final de nuestra investigación vamos a dar nuestras conclusiones, vamos a hacer la interpretación, la presentación de los resultados que hayamos obtenido de diferentes formas. Por ejemplo, tenemos acá en un gráfico, tenemos acá en lo que es la torta, ¿no? Las barras, diagramas, ¿no? Tenemos acá también de forma estadística, en línea,
Entonces son diferentes formas de hacer la presentación y la publicación de nuestros resultados. Análisis de los datos o resultados. Bien, como dice acá nuestro autor Encinas, ¿no? En el año 93, los datos en sí mismos tienen limitada importancia. Es necesario hacerlos hablar. O sea, nuestros datos que nosotros vamos a conseguir tienen que tener un significado, ¿no? En ello consiste el análisis y la interpretación de los datos. Reflexión sobre los datos obtenidos en el trabajo de campo y en función de, ¿no? Nuestros trabajos tienen que estar en función del problema de la investigación, del objetivo, de la hipótesis del estudio, del marco teórico de nuestro estudio, ¿ya? Todos ellos tienen que tener relación con los datos que nosotros hayamos obtenido, ¿no? Es la forma de buscar. Ahora, existen dos técnicas que son, ¿no? El análisis estadístico y el análisis de contenido descriptivo. El proceso del análisis de los datos se esquematiza en describir el tratamiento estadístico de los datos a través de gráficos, tablas, cuadros, dibujos, ¿no? Generado por el análisis de los datos, como vimos en los gráficos anteriores. Describir datos, valores, puntuación y distribución de frecuencia para cada variable. El diseño de investigación utilizado indica el tipo de análisis requerido para la comprobación de la hipótesis, ¿no? Como ven acá los resultados de acá que tenemos de forma estadística nos permiten evaluar, calificar, ¿no? Y ver pues si avanzamos, si bajamos o retrocedemos, ¿no? Y nos permite tomar decisiones. Bien. Bien chicos, eso es lo que corresponde a esta semana. Espero que de todas maneras lo revisen bien el tema, amplíen más los conocimientos y puedan mejorar los trabajos que han venido presentando. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.